Hola a todos, bienvenidos a EasyMath. En este día vamos a resolver un problema de la fuerza de Stokes. Nos dice que en un experimento una esfera de acero de 2 milímetros de diámetro se mueve verticalmente en el aceite, con una velocidad constante de 15 centímetros sobre segundo. Calcule la fuerza de Stokes y considere que la densidad del aceite es 800 kilogramos sobre metro cúbico y la del acero 7850 kilogramos sobre metro cúbico. Muy bien, antes de efectuar, desde el momento que estamos hablando de densidades, y las densidades, las dos las tenemos en kilogramos sobre metro cúbico, esta unidad que es el metro cúbico, me está indicando que esos dos los voy a pasar a metro, porque así es más fácil trabajar. Es decir, es más fácil convertir milímetros a metros y centímetros segundo a metro segundo, que es velocidad, que convertir esto pues, a milímetros cúbicos o centímetros cúbicos. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Ahora, los 2 milímetros a metros. Muy bien, pero antes vamos a ver qué fórmula la acabamos de utilizar. Nos está pidiendo la fuerza de Stokes. Y la fuerza de Stokes es la siguiente fórmula. Vamos a escribir acá. Fuerza de Stokes, que es considerada como fuerza de rozamiento, es igual a 6pi coeficiente por velocidad por radio. Esa sería la fórmula de Stokes, de esta manera. Ahora, acá en la fórmula nos dice radio, ¿verdad? Por lo tanto, acá tengo el diámetro. Y nosotros sabemos que el radio es dividir el diámetro entre 2. Y es decir, que voy a dividir 2 milímetros entre 2. Y esto es igual a 1 milímetro, ¿verdad? Sin embargo, hay otro aspecto que debemos considerar, que es con respecto al milímetro, ¿verdad? Que lo vamos a pasar a metros. Para pasarlo a metros vamos a hacer una conversión muy sencilla. Vamos a decir 1 milímetro, ya unos paréntesis y hacemos esto. 1000 milímetros equivale a 1 metro. Y ahora pues podemos cancelar milímetro con milímetro, multiplico este con este y lo divido. Y eso me va a dar 0.001 metro. Y listo. Ya tengo el radio, vamos a escribir acá, que es 0.001 metros. Ahora vamos a hacer lo mismo con la velocidad. La velocidad está en 15 centímetros sobre segundo. Y yo la necesito pasar a metro segundo. Por lo tanto, aquí analizando ya tenemos segundo y segundo. Lo único que voy a hacer conversión es centímetro a metro. Y tal como hicimos con el milímetro, solo que ahora utilizando lo que es centímetros. Y estoy consciente que 100 centímetros equivalen a 1 metro. Ahora, en los dos casos, ¿por qué escribo milímetro y acá y centímetro acá? Porque esto me va a permitir una cancelación con centímetro acá y acá. Pocas palabras, centímetro arriba y abajo, los puedo cancelar. Y así multiplico 15 por 1 sobre 100. Y eso me va a dar 0.15 metros segundo. Y ya tengo lo que es la velocidad, 0.15 metros sobre segundo. Muy bien. Ahora vamos a borrar todo esto y vamos a continuar ya con lo de la ley de Stokes, ¿verdad? Que eso es lo que me precisa o lo que necesitamos calcular. Y vamos a hacer un análisis de esta fórmula, ¿verdad? Y en la fórmula yo ya tengo radio, ya tengo velocidad. 6pi, digamos que es, o lo podemos interpretar más bien como una constante, ¿verdad? 6 por pi sería una constante. Ahora lo que no tengo es el coeficiente de viscosidad. Y para calcular el coeficiente de viscosidad nos vamos a este dibujo. Aquí tengo la esfera de acero. Entonces, la esfera de acero, es esta de acá, van a reaccionar diferentes fuerzas sobre ella. La primera y la más esencial y la más básica es el peso. Y el peso está hacia abajo. Luego, como la esfera de acero está sumergida en un fluido, que en este caso es el aceite, reacciona una fuerza de empuje. Y el empuje es hacia arriba. Ahora, la fuerza de Stokes, fuerza de rozamiento en ese caso, ¿hacia dónde iría? ¿Se iría hacia abajo o hacia arriba? Debemos interpretar esto. Si la esfera va cayendo con el peso, porque el peso es hacia abajo, la fuerza de Stokes o de rozamiento es contrario. Y así lo puedo interpretar. Es decir, hacia acá me quedará la fuerza de rozamiento. Ahora bien, ¿por qué hago esto? Porque necesito hacer un análisis
de igualar las ecuaciones, ¿verdad? O formar un sistema de ecuaciones acá, o hacer una ecuación sencilla, más bien, utilizando las fuerzas que tengo acá. Y vamos a hacerlo así. Sumatoria de fuerzas hacia arriba es igual a la sumatoria de fuerzas hacia abajo. Ahora, ¿cuáles son las dos fuerzas que actúan hacia arriba? Pues sería el empuje más fuerza de rozamiento. Y hacia abajo yo tengo lo que es el peso. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer luego de esto? Vamos a descomponer esta fórmula. ¿De dónde nacen o de dónde surge? Por ejemplo, el empuje, que es, de acuerdo al principio de Arquímedes, el empuje es la densidad del fluido por la gravedad por el volumen sumergido, más la fuerza de rozamiento que equivale a toda esta fórmula. 6pi, coeficiente por velocidad por radio, es igual al peso. Y el peso, según la primera ley de Newton, es masa por gravedad. Pero acá también puedo descomponer la masa. Y la masa, según los fluidos, o según densidad, masa y volumen, la masa es producto de la densidad del objeto, que sería la esfera, por el volumen de la esfera. Es decir, que acá en lugar de masa voy a escribir esto, ¿verdad? Así que lo vamos a borrar y vamos a escribir en lugar de masa, lo sustituyo y voy a escribir densidad de la esfera por volumen de la esfera por la gravedad. La gravedad no es parte de esto, ¿verdad? Sino que era lo de masa por gravedad. Solo sustituimos masa por estos valores. Ahora bien, antes de pasar a aplicar un caso de factoreo, que va a ser factor común, vamos a interpretar otra cuestión, según estas igualdades que tenemos acá. El volumen sumergido es igual al volumen de la esfera. Si el volumen sumergido va a ser igual al volumen de la esfera. Esto según el principio de Arquímedes, que el volumen de un objeto o el volumen desalojado es igual, el volumen del fluido desalojado es igual al volumen del objeto. Eso es lo que aplico acá. El volumen sumergido es igual al volumen de la esfera. Entonces, acá simplemente lo vamos a llamar volumen de la esfera. Ahora bien, ya con esto ya puedo aplicar algo que se llama factor común, ya que en los dos extremos tengo algo en común. En este caso, ¿qué sería? Pues la gravedad va a ser la misma para los dos extremos y el volumen de la esfera va a ser también lo mismo. Entonces vamos a aplicar factor común. Esto lo voy a bajar, 6pi, coeficiente por velocidad por radio es igual al factor común de esto con esto. ¿Y qué es lo que tienen en común? Pues el volumen, que ya lo vamos a escribir solo como volumen porque ya sabemos que es de la esfera, por la gravedad. Y acá tenemos densidad de la esfera y esta densidad la muevo, que es la densidad del fluido. Ahora bien, esto me va a decir usted, ¿por qué no es o no tiene factor común esta densidad? Porque son dos densidades diferentes. Esta es densidad del objeto, que es la esfera de acero, y esta es la densidad del fluido, que es el aceite. Es decir, tienen dos valores numéricos diferentes. Pero acá, como igualamos volumen de esfera y gravedad, volumen de esfera va a ser la misma para los dos extremos, porque es el mismo objeto. Y la gravedad, pues, la podemos tomar como el valor de la gravedad normal, que es 9.8, en este caso. Muy bien. Ya luego de ese análisis, también volumen, como estamos hablando de volumen de esfera, lo puedo descomponer. Y aunque yo lo voy a descomponer, esto me permite reducir más la fórmula. O sea, voy a reducir la fórmula hasta que tenga esta incógnita, que es el coeficiente de viscosidad que me hace falta. Y el volumen de una esfera es 4/3 pi radio al cubo. Muy bien. Entonces, en lugar de volumen, voy a escribir esto. Y esto no es lo mismo que velocidad, no van a pensar que es volumen, ¿verdad? Así que escribo 6pi, coeficiente, velocidad y radio. Y en lugar de volumen, escribo 4/3 pi radio al cubo por la gravedad, por la densidad de la esfera menos densidad del fluido. Ahora, esto me permite hacer ciertas cancelaciones. Por ejemplo, pi lo puedo anular desde ya, porque no importa hacia dónde lo mueva, se va a cancelar. Este radio con este radio lo puedo anular y este me va a quedar al cuadrado. Incluso este 6 o este 4, si lo muevo en posición, va a pasar a simplificarse. Entonces ya le puedo sacar, el 6 tiene mitad, que es 3, el 4 tiene mitad, que es 2. Y otro aspecto que puedo hacer es, este 3
Si yo lo llevo a mover, va a pasar a multiplicar a este otro 3. Entonces me va a quedar 2 novenos. Quiere decir que me va a quedar coeficiente por velocidad igual. Recordemos que si muevo este 3 va a pasar a multiplicar a este. Entonces me va a quedar 2 novenos, radio al cuadrado, por gravedad, densidad de la esfera menos densidad del fluido. Y si ustedes se fijan, aunque descompuse la fórmula de lo que era el volumen de una esfera, me permitió ir reduciendo la fórmula hasta esto. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito? El coeficiente de viscosidad. Por lo tanto, esta velocidad va a pasar al otro extremo a dividir. Y me va a quedar coeficiente, vamos a escribir, coeficiente de viscosidad igual a 2 novenos por radio al cuadrado por la gravedad, esto dividido entre la velocidad por la densidad de la esfera menos densidad del fluido. Y listo, ya tengo la fórmula para calcular el coeficiente de viscosidad. Y si ustedes se fijan, aplicamos lo que es la sustitución de las fórmulas, ¿verdad? Y también factorización. Ahora bien, ya que tengo esto, solo me falta sustituir los valores numéricos de los datos que ya tengo. Y acá no voy a escribir unidades, sino que al final vamos a explicar por qué la respuesta queda Pascal por segundo, porque en eso me va a quedar el coeficiente de viscosidad. Vamos a sustituir coeficiente de viscosidad igual a 2 novenos, multiplica el radio al cuadrado, que es este, 0.001 al cuadrado, por, también tenemos lo que es gravedad, 9.8, todo esto dividido entre la velocidad que ahora tenemos, que es 0.15, y también pues las densidades, que sería la densidad de la esfera, que es de acero, que es 7850, menos la densidad del fluido, que es 800. Podemos efectuar todo esto en nuestra calculadora y vamos a obtener el siguiente coeficiente de viscosidad. Si yo lo efectúo, así como está ahí, vamos a tener un valor, vamos a obtener el valor de 0.102 pascal por segundo. Y ahora, ustedes me van a decir, ¿de dónde resultaron estas unidades? Porque no las escribimos acá. Las vamos a escribir solo las unidades y vamos a hacer los despejes para determinar de dónde sale pascal por segundo. Primero, tenemos lo que es esto, que sería el radio al cuadrado. Y el radio estaba en metros. Entonces me va a quedar metro cuadrado. Multiplica a la gravedad. Y la gravedad es metro sobre segundo al cuadrado. Ahora, estas dos son densidades. Y las densidades son kilogramos sobre metro cúbico. Como son semejantes, pues si yo resto kilogramos sobre metro cúbico, a este lo mismo vamos a llegar, kilogramos sobre metro cúbico. Pocas palabras, como que en matemática nosotros decimos 3x menos 2x, solo resto los números, y la x queda, ¿verdad? 3x menos 2x solo me va a quedar x. Lo mismo acá, si yo resto esos números, la unidad va a permanecer y se está multiplicando, entonces me va a quedar por kilogramos sobre metro cúbico. Ahora bien, acá, antes de pasar a esto, porque todo esto divide a metro segundo, antes de pasar a eso, vamos a hacer una cancelación. Por ejemplo, metro cuadrado por metro me da metro cúbico. Quiere decir que aquí lo puedo cancelar. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar kilogramo sobre segundo al cuadrado. Y esto va a dividir a esto, que es velocidad, metro sobre segundo. Y como está dividiendo, recuerden que cuando dividimos fracciones es una multiplicación cruzada. Y me va a quedar kilogramo por segundo sobre metro por segundo cuadrado. Ahora, de aquí es donde surge Pascal. Pascal, la unidad de Pascal, Pascal es decir, kilogramo sobre metro por segundo cuadrado. Y eso lo tengo, kilogramo sobre metro segundo cuadrado. Y luego tengo segundo, que es lo que multiplica acá, por segundo. Entonces, por eso me queda esto de acá, solo esto es Pascal. Y esto sería el segundo, que es este de acá. Por lo tanto, aquí me queda kilogramo sobre metro por segundo al cuadrado es pascal. Y el segundo, pascal por segundo. Por eso, obtenemos esas unidades, pascal por segundo. Muy bien, ya que calculamos estas unidades, vamos a pasar a calcular ya la fuerza de rozamiento. Y la fórmula de fuerza de rozamiento es la que tenemos acá, 6pi por el coeficiente, por la velocidad, por el radio.
y calculamos fuerza de rozamiento igual a 6, el pi lo voy a tomar por 3.14, el coeficiente ya lo calculamos, 0.102, la velocidad, que es 0.15, vamos a escribir acá, la correcta, 0.15, y pues me queda el radio que era 0.001, ya ha pasado a metros, ¿verdad? Esta va a ser una sola multiplicación, y al igual que hicimos con el coeficiente de viscosidad, lo que vamos a hacer es calcular el valor, en qué unidades lo vamos a dejar, y luego pues vamos a explicar por qué queda en esa unidad. Entonces me va a quedar fuerza de rozamiento igual. Efectúo toda esa multiplicación y al efectuarla me va a dar 0.00029 newton. Y ahora, a pesar de que toda fuerza se calcula en newton, ¿verdad? Porque toda fuerza se calcula en newton, vamos a analizar por qué queda en newton, ya que teníamos también pascal por segundo. Muy bien, y al igual que hicimos con esto, vamos a escribir los newton. Y empezamos acá, porque 6 por 3.14 pues son valores numéricos, como que fueran términos independientes, pero esos tres tienen unidades. Recordemos que el 0.102 es pascal por segundo. ¿Y qué es? Bueno, aquí lo vamos a escribir primero, pascal por segundo, que era esta, por, esta era velocidad, y la velocidad es metros segundo, por, este era un radio, y el radio es metro. Ahora, pascal por segundo, que lo acabamos de ver previamente, pascal es kilogramo sobre metro por segundo al cuadrado. Y este por segundo, que es este segundo de acá. Ahora, por metro sobre segundo por metro. Ahora, acá podemos hacer cancelaciones, ¿verdad? ¿Y qué puedo cancelar? Pues puedo cancelar este segundo con este segundo. Y puedo cancelar también, o podemos hacer una multiplicación y luego cancelamos. Vamos a multiplicar metro por metro, metro cuadrado, porque se está multiplicando y recordemos que si estamos multiplicando fracciones, estas van en línea recta. Es decir, que al operar todas estas unidades me va a quedar kilogramo por metro cuadrado sobre, y aquí pues cancelamos este segundo, solo me queda metro por segundo al cuadrado. Ahora, aquí puedo cancelar un metro con este. Y esto, pues me va a quedar, lo vamos a escribir acá arriba, kilogramo por metro segundo al cuadrado. Y esto es newton. Por ese motivo, obtenemos lo que es newton. Y listo. Así, aplicando diferentes fórmulas como lo es la de empuje, fuerza de rozamiento, peso, incluso las de densidades y las de volúmenes de objetos, al igual que casos de factorización, podemos calcular lo que es la fuerza de rozamiento de una esfera. Y solo una aclaración, esta fórmula de acá, esta misma de acá, solo es aplicable con esferas, ¿verdad? Y por eso lo hemos efectuado de esta manera. Muy bien, esto ha sido todo, espero les sea de ayuda, muchas gracias.